Y bien amigos, estamos listos para empezar a desarrollar nuestro primer tema del día de hoy. Como siempre nos encontramos aquí en su programa Salud para Todos, llevando a sus hogares aquella información necesaria, importante, precisa para que tanto usted como su familia aprendan a vivir saludable, a mantener su bienestar y a prevenir enfermedades, por supuesto, claro que sí. Afortunadamente nos encontramos ya en la recta final, en la salida de esta pandemia de la COVID-19. Todavía utilizando nuestras medidas preventivas, manteniendo nuestra distancia, el lavado de manos, el uso de mascarilla, todavía cuando es pertinente, mientras que, bueno, ya esperamos que toda la población se vacune. Ya los casos se han reducido afortunadamente de una manera drástica y sobre todo gracias a la vacuna además ya no están habiendo pues las complicaciones o las muertes que se presentaban anteriormente. Pero bien, además estamos siempre abordando temas misceláneos aquí en nuestro programa para su beneficio. Y hoy, claro que sí, cómo no, abordar este tema ahora que estamos en el mes de la prevención del cáncer de mama, importantísimo. No podemos dejar pasar la oportunidad de poder comentar al respecto del cáncer de mama y en particular sobre la prevención. Y es más, vamos a tocar además el tema de cómo es que también se puede hacer el autoexamen de mama por parte de la mujer. Para poder conversar respecto a este tema tan interesante, estamos contando con la presencia de la doctora Milagros Amorín. Ella es nuestra invitada especialista, oncóloga, cirujana oncóloga, mastóloga, además de la clínica Ricardo Palma. Doctora Amorín, encantado de tenerla aquí en el programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora, además por esta información tan importante, doctora, tan valiosa que nos va a brindar, porque de pronto para empezar a entrar en contexto con nuestra población, estoy seguro que las damas están muy atentas hoy día al programa, pero también por supuesto los caballeros, sus parejas, sus familiares también que están preocupados por el bienestar, como siempre fomentamos aquí en el programa la prevención, doctora. El cáncer de mama, doctora, ¿cómo estamos respecto de esta casuística, digamos, por decirlo así, esta prevalencia de cáncer de mama en el mundo y en el Perú? ¿Qué nos representa a nosotros este tipo de cáncer? Bueno, el cáncer de mama en la actualidad sigue siendo la problemática más importante en todas las mujeres, tanto en el mundo como en el Perú, ¿no? Sigue siendo la primera causa de muerte y el cáncer más común que tenemos ahora. Sin embargo, como ya mencionaste, eso también se puede dar en varones, es muy infrecuente, pero también pueden haber de cáncer de mama en varones, ¿no? Correcto, entonces en el mundo, al igual que en nuestro país, esta incidencia, esta prevalencia del cáncer de mama sigue siendo algo de preocupación, doctora. Dentro de los diferentes tipos de cáncer, en el caso de los cánceres ginecológicos, por ejemplo, ¿está, digamos, el cáncer de mama siempre en la cabeza? Sí, efectivamente, el cáncer de mama sigue estando en la cabeza. Antiguamente era el cáncer de cervix, seguramente mucha gente piensa que todavía sigue primero, sin embargo el cáncer de mama ya encabeza el primer lugar en cuestión de prevalencia de cáncer a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. Correcto, correcto, doctora. Teniendo en cuenta que, bueno, nuestro público, obviamente, que nos está atendiendo hoy en pantallas, tiene que tener en cuenta de lo que significa, obviamente, el cáncer en general, como este crecimiento de células anormalmente diferentes a las células que nosotros normalmente tenemos constituidas en nuestro organismo y que crecen además de una manera agresiva y que pueden lesionar una serie de tejidos donde se forman y también puede esparcirse estas células a diferentes partes, generando toda una complicación en diferentes órganos y sistemas. Y bueno, por supuesto que el cáncer de mama también trae como consecuencia complicaciones, doctora. ¿Qué pasa con este cáncer de mama si es que no se detecta oportunamente, si es que no se trata a tiempo, doctora? ¿Cuál es la evolución que acontece y de pronto en qué personas estarían más predispuestas, en cuanto a las damas, estarían más predispuestas de pronto a padecer de este tipo de cáncer? El cáncer de mama en realidad es mucho más común en personas ya pasada la menopausia, personas mayores de 45, 50 años. Es infrecuente en personas menores de 40 años, sin embargo también se da y justamente ahora está habiendo un aumento también en eso. Con respecto a qué es lo que podemos hacer o cómo es que va a evolucionar el cáncer, que es lo que me ha preguntado, en realidad el cáncer de mama es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa sistémica? Es que las células tumorales van a viajar en la sangre. Entonces, estas células van a transportar por todo el cuerpo y van a empezar a dejar como nidos en diferentes partes, ¿no? Al cáncer de mama le gusta irse a los huesos, a los pulmones, al hígado, al cerebro, ¿no? Cuando ya salen de la mama. Correcto, correcto, terrible, doctor. Entonces, o sea,
Definitivamente, como acontece con los diferentes tipos de cáncer que se puedan presentar como afecciones de la vida humana, de hecho que hay que tomarle en cuenta una atención, una detección en todo caso oportuna, si existe alguna forma de prevención también. Le había preguntado, además, me mencionaba estos grupos de mujeres que son más predispuestas, de pronto, ¿existen algunas otras condiciones que podrían predisponer o generar con mayor facilidad a las personas, a las mujeres, a que tengan cáncer de mama? Por ejemplo, ¿podrían tener antecedentes familiares? ¿Podrían haber otros factores que tengan el sobrepeso? ¿Podría haber algunos factores que estén influenciando de pronto la aparición de este cáncer? Sí, por supuesto, es muy importante mencionar de que hay un antecedente familiar. Si ya tenemos familiares, mamá, abuelas, primas con cáncer de mama y sobre todo si ha sido presentaciones jóvenes, menores de 40 años, hay que sospechar fuertemente de un cáncer de mama hereditario. No es muy común, pero sí existe, ¿no? Sobre todo en pacientes que presentan el inicio del cáncer en edades tempranas menores de 40. Como ya mencioné, este tipo de cáncer es en personas posmenopáusicas mayores de 45 o 50 años, ¿no? Además, este cáncer es muy prevenible si es que hacemos el chequeo todos los años, ¿no? Como mujer uno debe hacerse una mamografía, una ecografía de manera anual y ir al médico especialista para poder hacer un buen examen clínico. Eso, justamente doctora, empezando a la parte ya preventiva, ¿en qué tiempo de la vida, en qué edad es que la mujer debería de tener sus primeros controles respecto de la mama y cuáles son estos despistajes que comenta usted? El primer control en toda mujer que no ha tenido ningún síntoma ni tiene antecedentes familiares de cáncer debe ser a partir de los 40 años, hacerse una mamografía y una ecografía de manera anual y asistir a un médico especialista para que pueda hacerles un examen adecuado. Sin embargo, ya las mujeres podemos empezar desde edades más tempranas a hacernos nuestros autoexamen, ¿no? El autoexamen mamario, ahora está muy conocido, se puede realizar desde el primer periodo menstrual y eso se tiene que realizar de manera mensual, una vez al mes nada más, preferible 10 días después de haber iniciado la menstruación para poder tener una mejor palpación de las mamas, ¿no? Ahora, en pacientes que ya no están menstruando, el autoexamen se realiza una vez al mes y cada quien debe elegir un día del mes para poder repetirlo así de manera mensual, ¿no? En pacientes que tienen antecedentes de cáncer de mama familiar, sí se recomienda empezar los chequeos así no tengan síntomas a partir de los 35 años, ¿no? Entonces ahí a partir de los 35 años ya hay que empezar a hacer ecografía y mamografía en pacientes que sí han tenido antecedentes de cáncer de mama. Correcto, doctor. Entonces serían estos dos exámenes básicos, preventivos, importantes para controlar, pues, o en todo caso para buscar, para prevenir o detectar oportunamente en todo caso el cáncer de mama, tanto la ecografía como la mamografía. Acaba de referir además, amigos, la doctora, de que la ecografía y la mamografía se practican regularmente a partir de los 40 años, puede ser anteriormente a partir de los 35 años para aquellas mujeres que tienen pues antecedentes familiares de haber tenido también cáncer de mama en etapas sobre todo más jóvenes de los 40. Pero, doctora, son exámenes de imágenes, ¿no es cierto? O sea, son exámenes que básicamente nos brindan imágenes de la mama. Entonces es algo, digamos, que no es algo cruento, no es algo invasivo y que deberían de practicárselo sin temor, doctora, ¿o me equivoco? ¿Hay alguna complicación, algún temor por hacer esos exámenes? Por supuesto, la pregunta que me estás haciendo, más bien el comentario es muy importante porque hay muchos pacientes que tienen miedo de hacerse la mamografía, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas comentan que duele. Ahora que hay nuevas tecnologías, hay mamógrafos mucho más modernos, en realidad lo que se siente es más una molestia, no un dolor, porque se realiza de todas maneras una presión en la mama, ¿verdad? Pero no hay que tener miedo y tampoco está contraindicado en pacientes que ya tengan prótesis, ¿no? Hay pacientes que ya se han sido operadas de manera estética y tienen miedo de realizarse la mamografía porque tal vez piensan que la prótesis se puede romper o pueden dañarla. Sin embargo, no pasa nada, no es una contraindicación, no hay que tener miedo, la mamografía solo se siente una molestia y la ecografía sí no produce ningún dolor, solamente se pasa el sonógrafo sobre la mama con un gel, no va a producir ninguna tampoco de rayos ni nada, solamente es pasar un transductor sobre la mama y es totalmente inocua. Correcto. Además la ecografía, para que se orienten bastante bien en casa, es pues ese examen similar al que le hacen a las mujeres gestantes, ¿no? Que le pasan sobre la barriguita ese aparatito para poder identificar justamente a través de imágenes sonoras o de imágenes que se forman a través de la sonoridad de ese ecógrafo,
obviamente de ahí se puede distinguir las estructuras de la mama y ver que no haya algún tipo de crecimiento tumoral. Doctora, finalmente, a propósito del examen del autoexamen de mama que mencionaba usted que estaba bastante en vigencia actualmente, es importante que se lo realicen. Si bien es cierto aclarar una cosa, ¿no? O sea, el autoexamen de mama, de hecho, en el sentido de detectarse tumoraciones, obviamente es un examen que identifica crecimientos y tumoraciones en la mama, ¿no? Obviamente cuando uno no las detecta, de pronto los exámenes estos importantes que hemos mencionado, la ecografía y la mamografía, sí pueden detectarlos, aunque uno de pronto no se los palpe, por eso son importantísimos hacérselos. No vayan a pensar, doctora, de que de repente le decimos pálpense, si no se palpan nada, no se hagan el examen. No, cuidadito, porque pueden no palparse nada, pero de pronto sí necesitan hacerse su examen de mamografía o su examen de ecografía cuando corresponde. Doctora, ¿cómo les enseñamos, por favor, cómo es que se hace este autoexamen de mama en las damas? Bien, el autoexamen consiste en primero pararse frente a un espejo con el torso totalmente descubierto y mirarse frente al espejo para corroborar de que no haya ninguna irregularidad. ¿Ok? Ahí, palpar con la mano, hay que empezar a palpar cada mama en el sentido de las agujas del reloj para ver si es que logramos identificar algún bulto o alguna lesión, si se produce alguna depresión en la mama, ¿verdad? Luego pasamos a explorar el área de la axila. No hay que olvidar que eso es muy importante porque el cáncer de mama se va hacia la axila. Entonces hay que explorar que no haya bultitos o lesiones también a nivel axilar, ¿no? Igual se hace el proceso de ambos lados. Y por último, lo que hay que hacer también es presionar el pezón para poder verificar si hay algún tipo de secreción. Este procedimiento se va a hacer primero de manera parada, de pie, frente al espejo, y a ello se repite ya de manera recostada sobre la cama. Ajá, interesante dato, doctora. Entonces, parada, justamente le iba a preguntar, parada y echadita luego para poder hacerse los mismos pasos del procedimiento para poderse examinar. Doctora, ¿no se le está escuchando? ¿Doctora? Sí, hay que realizarlo parada y luego recostada en la cama porque hay lesiones que a veces no se palpan bien cuando uno está de pie y que se sienten mucho mejor en el momento de estar ya recostadas, ¿no? Con una mano sobre la cabeza para poder tener mayor amplitud. Correcto, eso era lo que le iba a comentar también, doctora. Entonces una manito, la mano opuesta a la mano con la que va a realizar el examen, o sea, la mano de la mama donde se va a realizar el examen tiene que estar detrás de la cabecita, ¿no es cierto? Y con la otra mano, obviamente, realizar el examen y viceversa. Muy bien, doctora, qué interesante, qué importante información, porque ya con esto complementamos, cerramos el círculo de la prevención del cáncer de mama, doctora, que como usted bien lo menciona, pues está en toda vigencia, está con toda la prevalencia en nuestro país, en el mundo, y lamentablemente, doctora, el problema no es solamente que exista la prevalencia del cáncer de mama. El problema, doctora, corríjame si me equivoco, es que se detectan ya cuando están en estadios avanzados, ¿no es cierto? Ese es el mayor problema, o estoy entendiendo mal, doctora. ¿Existe un tratamiento precoz que podría solucionar el cáncer? ¿Podría curarlo? Estás en lo correcto. Aquí en nuestro país, lamentablemente, todavía seguimos diagnosticando más del 70%, 80% de pacientes llegan ya en estadios más avanzados, no en estadios tempranos. Gracias a la tecnología, gracias a la instrucción en toda la población a realizarse exámenes de prevención, tal vez el número de pacientes que se está detectando de manera más temprana está creciendo. Sin embargo, todavía nosotros en el Perú seguimos detectando cáncer de mama avanzado, ¿no? Entonces, es súper importante que las mujeres siempre se realicen su ecografía, su mamografía de manera anual, los dos exámenes, porque son complementarios, y con eso podríamos lesiones que no se palpan, que todavía están muy pequeñitas, podemos darle tratamiento y cuando se detecta el cáncer de manera temprana, su tasa de curación es más del 95%. Entonces, vemos ahí la gran diferencia, ¿verdad? Si estamos en constante exámenes, seguimos todas las pautas, para poder detectar de manera muy temprana esta enfermedad. Claro que sí, doctora. Además, una muy buena noticia que si actuamos tempranamente, como lo dijo la doctora especialista, podemos curar.
Se puede curar el cáncer de mama y esa es una noticia muy importante de la que tenemos que valernos para poder hacer justamente detección temprana. Doctora Morín, le agradecemos muchísimo por su gentil presencia y participación en nuestro programa y por estas recomendaciones tan importantes, tan valiosas que nos da para las damas que nos están viendo y para su familia, por supuesto, que las acompaña. Le agradecemos mucho, doctora Morín. Muy buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, muchísimas gracias. Bien amigos, ha estado con nosotros la doctora Milagros Amorín, ella es médico oncólogo, cirujana, oncóloga, mastóloga, además de la clínica Ricardo Palma, hablándonos respecto de la prevención del cáncer de mama y este autoexamen de mama que ya aprendieron entonces cómo se realiza, así que a ponerlo en práctica una vez al mes. No toque su televisor porque volvemos después del corte con otro tema muy interesante que compartir con ustedes.